a los otros hermanos. ¿Cómo se encuentran en esta tarde? Bendecidos como con 107 grados de temperatura, ¿verdad? Esa es bendición, hermanos, ¿sí? Porque cuando está a 20 grados, ¿sí? Es cuando anhelamos estos 107 grados de temperatura. Ahorita en cuanto yo me subo a la troca, yo le agradezco a Dios. Gracias, Señor, porque cuando está a 25, anhelo estos 107 grados. Es bendición, hermanos. Déjenme decirles algo antes de que tomen su asiento. ¿Sabe qué? Tomen su asiento, hermanos. Un momento. Quiero en esta tarde compartir con ustedes la preocupación de todo un mundo en general. Y no es algo reciente, ¿sí? Ni es relacionado a lo que está aconteciendo en cuanto a lo que hemos experimentado en el último año, año y medio, que ya va casi para 2 años, sino quiero hablarles de lo que es una generación y cómo se monitorea, ¿sí? Cómo la demografía. Tuve que buscar la definición y luego ver cómo se pronunciaba, hermanos. Créanme lo que tengo tiempo trabajando en esta palabra y dije, la tengo que usar. Demografía, ¿sí? Que va conjunta a proliferación. Ya lleva tiempo que se han estado identificando ciertas generaciones según el lapso de tiempo en donde han iniciado, en donde inicia una, en donde concluye, en donde inicia la otra, y luego toma su ciclo y luego comienza otra. Y es el modo en que se le ha identificado, ya lleva varios años. Y quiero mencionarles algunas de esas generaciones antes de entrar a la palabra de nuestro Dios, que el título le he puesto generación. A una de las generaciones le nombraron, sí, todos los que hacen el estudio de la proliferación y la demografía, le llamaron la generación grandiosa. A la siguiente generación le llamaron la generación silenciosa. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a mirar por medio de la escritura. Entonces de ahí ya entró otra generación, que fue cuando estaban la Primera, la Segunda Guerra Mundial, entró la generación de lo que le llaman como los baby boomers. ¿Sí? Esa es otra generación que hasta el día de hoy sigue teniendo su efecto, hermanos. La siguiente generación, que quizás muchos de nosotros nos vamos a identificar con ella, es la generación X. Le llamaron la generación X. Y esa es para los que desde 1965, entre 1980. Entonces, si usted se siente identificado, hermanos, entre ese tiempo, esa generación, déjeme decirle que a usted lo catalogaron como miembro de la generación X. Del 80 hasta el 96, la generación Y o Y, como la conozcan ustedes, es X, Y o Y, que es la que es conocida como los mileniales, ¿sí? The millennials, los milénicos, ¿sí? Ese es de 1980 hasta el 96. En ese periodo de tiempo fue como se le identificó a esta generación. La generación siguiente, ¿sí? Fíjese, todas estas generaciones están conectadas de cierta forma, que es lo que vamos a mirar el día de hoy. La generación que le sigue es la generación Z, hermanos.
la generación Z. ¿Por qué? Porque es la del lapso de tiempo desde el 96 hasta el 2015, ¿sí? Todos los que han nacido, es como la demografía, ¿sí? Y la proliferación, los han identificado, ¿sí? Con cierto propósito. Pero ya se acabó ahí el alfabeto latino. De la A a la Z se ha terminado, hermanos. ¿Cuál es la generación que le sigue? Ha habido infinidad de consideraciones. Ha habido infinidad. Y una de ellas es que se va a iniciar con el conteo del alfabeto griego, que va a dar principio con la letra A, pero de la letra A de alfa. Alfa. Es la generación que sigue. Puestos de pie, vamos a considerar la palabra de nuestro Dios en el libro de Jueces, capítulo 3. Antes de presentarnos ante nuestro Dios por medio de una oración. Es importante que tengamos esto en mente por lo siguiente que vamos a pasar a considerar en la palabra de nuestro Dios. Capítulo 3 de Jueces, hermano. Si lo tiene, la generación X ya lo tiene. Fíjese, ¿cuál era la fecha? Ni modo, hermano. Si ya no se acuerda, ya. La generación Y, amén. Los mileniales, abusados con los mileniales, hermano, están bravos. Y la generación Z son los bebés. Capítulo 3, hermano, de Jueces. ¿Sí están ahí, hermano? Sí, capítulo 3 de Jueces. Capítulo 3. Dice de la siguiente manera. Fíjense a quién vamos a ubicar. Jueces, capítulo 3, versículo 1 al 4, y luego nos presentaremos ante nuestro Dios por medio de una oración. Fíjense, ahí se está refiriendo a algo. Estas, pues, son las gentes que dejó Jehová con el propósito siguiente, para probar con ellas, ¿sabe a quién, hermanos? A Israel. A todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Para que al menos, ¿sí?, el linaje de los hijos de Israel, que es el propósito, conociese para enseñarlos en la guerra. Siquiera fuese a los que antes no lo habían conocido. Y estos fueron esas gentes. 5 príncipes y dice, de los filisteos y todos los cananeos y los sidonios y los heveos que habitan en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta el Jamás. Estos pues fueron, ¿sí?, para probar por ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová. Que él, Jehová se está refiriendo, había prescrito a sus padres por mano de Moisés. Oremos. Majestuoso y poderoso Padre Celestial, tú eres el Dios de nuestra adoración. En el nombre de Jesucristo, en este momento, Señor,
te queremos contemplar por medio de tu palabra, te queremos adorar, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra adoración. Ya hemos manifestado por medio de estos himnos de alabanza nuestra gratitud, oh Dios, ante ti. Pero hoy queda el momento, Señor, este espacio de poder experimentar, Dios, el grande privilegio que tú nos das, Dios, de poder abrir tu palabra, Señor, aquella que fue escrita por puño y letra de aquel que tú inspiraste, Dios, con tu Espíritu Santo, para que al pasar de los tiempos, al pasar de las generaciones, pudiese llegar tu mensaje hasta este preciso día, este preciso momento, Señor, en el cual entramos en tu eternidad, en donde no hay tiempo, Señor, en donde todo se detiene, Padre, porque tú hablas a tu pueblo. Aquí estamos, pues, Dios, sentados a la mesa, esperando recibir de tu pan celestial, para que el Espíritu que tú has depositado en cada uno de nosotros, el Espíritu de santidad, tú lo fortalezcas, Padre, con tu mensaje el día de hoy, y que la próxima jornada de nuestra vida vayamos guiados y vayamos fortalecidos, y que si hemos caído, que tú rehabilites, nos levantes y que limpies aquello que haya puesto una mancha en la ropa que tú ya habías emblanquecido con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. En Jesucristo, nuestro santo y divino Salvador, estamos en tus manos. Amén. Tomen su asiento, hermanos. El Señor, hermanos, todo el control lo tiene basado con un propósito. Y entre ese propósito que tiene el Señor, hermanos, está uno específico, uno exclusivo. ¿Sabe para quién? Para cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor nos trajo de las tinieblas. Por su infinita gracia y su misericordia, Él le escogió a usted y a mí para que viniésemos. Dice su palabra que esas fueron las gentes. Eso fue lo que Jehová dejó que permaneciese aún después de la muerte de Josué. Dice su palabra, basado en lo que leímos en Jueces, del 1 al 4, que Él específicamente escogió estas personas para dejarlas, ¿para qué? Para utilizarlas para evaluar aquella generación que había quedado después de que Moisés había muerto, después de 120 años de vida de Moisés, después de 110 años de vida de Josué. Capítulo 2 de Jueces, versículo 6 al 9.
De ahí nos vamos a mover, pero no nos vamos a mover de eso, de ese espacio, ¿sí? Entre capítulo 2 y esa parte que consideramos del capítulo 3, del 1 al 4 de Jueces. El 6 dice que Josué, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya habían pasado varias guerras, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en Jueces que ya se había acontecido todo aquello que Jehová había puesto en el propósito de Josué. Josué lo había cumplido al pie de la letra. Ya había seleccionado cada una de las heredades conforme a las tribus. Y aquí dice que Josué ya había despedido a cada uno de ellos conforme a su heredad. Esto es lo que Jehová les había dado. Y el pueblo, durante todo ese lapso en donde Josué estuvo al mando de todo aquel pueblo, había servido a Jehová. Todo el tiempo de Josué y todo el tiempo, dice, de los ancianos que vivieron a los largos días, aún después de José, los cuales habían visto todo. Todos los ancianos, todos aquellos que estaban al lado de Josué, miraron todas las maravillas, las experimentaron, hermanos, junto con Josué y aquella generación. Ellos miraron todas las grandes obras de Jehová que él hizo por Israel. Todos ellos lo experimentaron. Y murió Josué, el cual era hijo de Nun. Versículo 8. Siervo de Jehová, siendo ya, dice Josué, de 110 años. Y pasaron a enterrarlo en el término de su heredad, en donde él había alcanzado su tierra en Timnath Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación que vivió durante el tiempo en donde aquel que reinó sobre ellos, que les guió, que gobernó sobre ellos, que fue el líder de ellos, que fue Josué, toda aquella generación, hermanos, también ya todos iban cayendo. Se iba terminando esa generación. Se iba acabando. Dice la palabra de nuestro Dios que ya esa generación toda había sido recogida. Eran 110 años, hermanos, desde la edad de Josué. Y conforme a lo que habíamos considerado de la generación y cada una de sus identificaciones, lógico, se levantó, dice el versículo 10, se levantó después de ellos otra generación, la cual, esta generación, hermanos, dice su palabra que no conocían a Jehová, ni lo que él había hecho por Israel. Estaban completamente ajenos a lo que había acontecido con la generación del tiempo de Josué, hermanos. Eran los bebés que estaban haciendo, que se estaba levantando esta generación. Estaban completamente ajenos. Ya se habían terminado todos aquellos que habían servido a Jehová. Versículo 11.
esa nueva generación, esos hijos de Israel, ¿sabe qué hicieron, hermano? Dice su palabra que hicieron lo malo. Esa era la preocupación. Fíjese cuánta guerra estuvo enfrentando Josué constantemente. ¿Sabe para qué? Para que esa generación que estaba al mando de él no cayera en las garras de la idolatría, para que no cayeran en desobediencia ante Jehová. Pero llega el momento en que se acaba, hermanos. Se acaba la fuerza, se acaba el vigor, se acaba aquella generación de conservadores que tenían un control, el cual podían tener el gozo de saber que todos servían a Jehová. Versículo 11. Aquella nueva generación de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, porque se fueron, hermanos, a servir a los Baales. Recuerda aquel grupo de gentes que había dejado Jehová, que había apartado, precisamente para eso los había dejado. Para mirar en verdad si la generación que iba a seguir manteniéndose de pie en obediencia a Jehová. Desafortunadamente, versículo 12, dejaron a Jehová Dios, al de sus padres, al de la generación que se había terminado. Lo dejaron, hermanos. Dejaron a aquel Jehová Dios, aquel dice que los había sacado de la tierra de Egipto. Ya no había esa confianza de poder entender en verdad lo que Jehová había hecho por sus padres, por la generación de ellos. Se habían olvidado completamente, y aquella gente que había dejado a un propósito Jehová estaba prevaleciendo, hermanos, en su influencia en la nueva generación. Estaban haciendo su trabajo, hermanos. ¿Y sabe cómo lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo muy bien. Estaban influyendo aquella nueva generación, aquel pueblo, los hijos de Israel, de una forma que los habían desviado completamente. Versículo 12, y fuéronse tras otros dioses. Aquellos pueblos, aquellas gentes que había dejado Jehová, fuéronse tras los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, hermanos. Fíjense ya la influencia que estaba llegando. Ya aquellos pueblos, los cuales fueron a adorar a esos dioses. Y el resultado de ese comportamiento, el resultado de esa acción, provocó la ira de Jehová. Dice que provocaron a ira a Jehová, versículo 13, y dejaron a Jehová, y no solamente se fueron a adorar a Baal, sino que también dice el versículo 13, que se pasaron a adorar a Astarot. ¿Hasta dónde, hermanos? Estaba llegando ya esta nueva generación. El versículo 21, de ahí mismo del capítulo 2, dice que Jehová, hermanos, en conjunto con el 3, dice el capítulo 2, versículo 21 al 23, dice Jehová, tampoco
yo echaré más de delante de ellos a ninguna de aquestas gentes que dejó Jehová, que dejó Josué cuando murió. Se acabaron las guerras. Ya la fuerza de Josué había aminorado, ya no la tenía, hermanos. Ya no podía guiar a un pueblo y acabar con aquellos pueblos que podían venir a influenciar al pueblo de Israel. Ya no podía, hermanos. Mas Jehová dijo, estas gentes yo no las voy a quitar de delante de ustedes, delante de esta nueva generación. No las voy a quitar, versículo 22, para que por ellas, por esas gentes que he dejado, dice Jehová, yo pueda probar a mi pueblo, para que yo pueda probar a Israel, para ver si ellos, para ver si Israel guardarían el camino de Jehová, andando por ese camino como sus padres lo guardaron. Dice Jehová en el versículo 22, para ver si sí, ¿sabe cómo termina diciendo? O para ver si no. Por esto, dice el versículo 23, dejó Jehová aquellas gentes. Y las protegió y las puso alejadas de Josué, termina diciendo el 23. No las entregó en las manos de Josué. Él las guardó. Jehová los apartó con el propósito para que cuando viniera esa nueva generación, los nuevos hijos de Israel, para que él pudiera darse cuenta si en verdad mi pueblo, dice Jehová, mis hijos, guardasen mis mandamientos como sus padres. Volvemos al capítulo 2, versículo 13. Mas ellos dejaron a Jehová y adoraron a Baal, a Astarot. Hasta allá, hermanos. El propósito se cumplió, pero no en que el pueblo de Israel guardara los mandamientos, como los había escrito Moisés. No, hermanos. Sino aquellos pueblos de los alrededores influenciaron a Israel. Versículo 14 del capítulo 2, y el furor de Jehová, hermanos, el furor. Aquí estamos hablando de algo fuerte, de un nivel máximo, hermanos, elevado, en donde el furor de Jehová ya estaba encendido, hermanos. El cual, sí, al mirar el resultado de lo que estaba desarrollándose, que estaba influenciando a aquella generación, Jehová los entregó. Dejó que vinieran y les despojaran de todo lo que tenían, hermano. Que les quitaran todo. Y no solamente eso, dice que los vendió en manos de sus enemigos, todos aquellos que habían quedado a su alrededor. Jehová, Él los vendió, hermanos. Él se los entregó. Ellos lucharon, hermanos. Ellos buscaron defenderse. Ellos quisieron. Pero ¿sabe qué? No pudieron, dice el versículo 14, al último, no pudieron pararse ya más delante de sus enemigos. Ya Jehová, hermanos,
ya los había entregado. Mas Jehová, dice el versículo 16, se ablandó el corazón de Jehová, después de haber soltado aquella generación que se había apartado de guardar sus mandamientos como sus padres. Mas Jehová, hermano, en su corazón de bondad, ¿sabe qué hizo Jehová? Jehová suscitó jueces, hermanos, que ¿sabes qué? Vayan. Sí, él preparó gente para que fuesen a librar a su pueblo. Se le había doblegado su corazón a Jehová para que los quitase de la mano de los que les habían despojado. Pero el que estos jueces fueran a buscarles, fueran a hacerlos entender, hermanos, de lo que estaba aconteciendo en sus vidas, ¿sabe qué hicieron, hermanos? Aquella generación todavía se pusieron peor, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios que ya no solamente se habían ido a la idolatría, estaban ya siendo destruidos, hermanos. Generación completa. Pero tampoco quisieron oír a sus jueces, sino que ahora, aparte de ello, dice, sino que fornicaron al irse tras dioses ajenos, los cuales se fueron a buscarlos a adorar, hermanos. Asumieron la condición en la que ya estaban y se hundieron más, hermanos. Se hundieron más. Y se apartaron, dice el 17. Se apartaron, dice, bien presto. Lo hicieron sin pensarlo, sin meditarlo, sin decir o pensar, Jehová ha mandado quien nos saque de donde estamos. No, hermanos. No lo hicieron así, sino que rápido aún, iba a decir Rápido y Furioso, pero no es una película. Se apartaron prestos del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, mas ellos, ¿sabe qué? No lo hicieron así, hermanos. Y cuando Jehová enviaba a estos jueces a que fueran con ellos, fueran a buscarlos, fueran a hacerlos entender en la condición en la que estaban. Dice su palabra que ahí estaba Jehová, hermanos. Jehová era con ellos. Él les acompañaba para liberarlos de la mano de sus enemigos. Era lo que estaba haciendo Jehová, mas todo el tiempo que aquel juez, que Jehová dice, porque Jehová se arrepentía por sus gemidos. Jehová escuchaba su dolor y mandaba quien les liberase. ¿Y sabe qué hacían? Daban aún más la espalda, hermanos. Era menos su entendimiento. Ya estaban hundidos en una condición precaria, en donde ya no tenían el entendimiento para asimilar. Estamos hablando de una generación, la cual, hermanos, la demografía y la proliferación de nuestros tiempos, ¿sabe cómo le llamó a esa generación? La generación perdida. Porque Jehová, dice, se arrepentía, porque él oía sus gemidos a causa de los que les oprimían y les afligían. Mas ellos
vino Jehová personalmente, ya después que aquellos jueces habían muerto, a aquella generación, aquellos que habían nacido después de Josué, aquella generación que se había levantado, vino Jehová personalmente a hablar con ellos. Capítulo 2 de Jueces, versículo 1. Dice que el ángel de Jehová vino específicamente de un lugar que era de mucho significado para Jehová. Dice que vino a aquel lugar que le llamaron el Boshim y dijo, yo, porque ya no había nadie de esa generación que les recordara, vino a decirles él personalmente, yo los saqué de Egipto. Y yo mismo, dice, yo os saqué de Egipto y yo los traje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres. Dice, y yo les dije, no invalidaré jamás mi pacto. Fue el que vino a hablar con ellos, porque sabía que no había más nadie que pudiese hablar con esta generación para que entendiesen lo que estaba aconteciendo antes de que llegásemos, hermanos, al surgimiento de Otoniel. Vino Jehová y aquel ángel de Jehová dice, con tal que vosotros no hagas alianza, que Dios les bendiga.